Jardim, Emanuele Ribeiro de GE.globo. Quiero pedirte que hagas el análisis del partido, ¿no? Incluso con tantas bajas, 10 bajas, encontraste soluciones para que pudiéramos ver hoy un Flamengo que incluso en el 11 contra 11 todavía ya era dominante, ya producía más y con un movimiento muy interesante de los hombres de adelante y Samuel Lino haciendo un gran partido. Entonces, tu análisis y cómo preparaste a este equipo y si viste en la cancha lo que realmente querías. Gracias. Bueno, creo que en relación al partido fue un partido completamente dominado por el Flamengo. Incluso con 11 contra 11, el Curitiba ya presentaba grandes dificultades. Incluso en la transición, que es algo que ellos utilizan, logramos anularlo teniendo un poco de profundidad en la línea defensiva cuando ellos mandaban el balón al frente y principalmente su jugador de pases largos, que era Josué, que es el jugador responsable de la mayoría de los pases largos del equipo. Nosotros hicimos casi una marcación en zona cuando él recibía el balón e hicimos nuestro juego de posesión con movimientos y metimos la línea en el medio casi como si no hubiéramos puesto a Lino. Es una posición a la que él no está acostumbrado, pero tenía características para hacerlo. Y eso fue lo que pasó. Y agradecerle a Lino por hacer los 2 goles, porque él dijo que corre mal y yo no iba a decir que Jardim había inventado correr bien. Listo, ya está. Era un mensaje positivo y fue una buena opción. Sí, buenas noches, Janio, allá en Jardín, Mauricio Luis Delance, aquí. Sí, el Flamengo termina esta primera mitad, entre comillas, de la temporada en segundo lugar del Brasileirão con 34 puntos a 4 puntos de Palmeiras, líder general de la Libertadores y eliminado de la Copa do Brasil. Quisiera que hicieras un resumen, sí, de cómo evalúas esta primera parte de la temporada antes de la Copa del Mundo y en qué puede mejorar el Flamengo en el resto de la temporada. Gracias. Bueno, en relación al resumen, ya hemos hablado de esto algunas veces. Logramos revisar el Carioca, después en la Libertadores conseguimos hacer una buena campaña, ¿no es así? Una campaña que es la mejor campaña en mucho tiempo ya. En términos de campeonato, definitivamente queríamos tener más puntos y ese era el objetivo. Perdimos 4 puntos, 5 puntos justo en las primeras 3 jornadas del campeonato brasileño. Ahora, el último partido contra el Palmeiras volvimos a perder 3 puntos importantes, pero creo que en términos generales nos quedan 2 partidos para terminar la primera vuelta, creo yo, Mirassol y Shepa con este. Si logramos hacer 6 puntos, ya estaremos a un nivel de una primera vuelta buena, al nivel de las mejores primeras vueltas. Primera vuelta es el primera rueda aquí en Brasil que ha presentado el Flamengo en los últimos años. Jardín, ¿todo bien? Aquí en medio. Buenas noches, Gabriel Orfan, Canal Paparazzo Rubro Negro. Me voy a desviar un poco del partido. No puedo dejar de preguntarte sobre la presencia de tu amigo Jorge Jesús, que estuvo aquí hoy en el Maracaná. Quisiera que contaras un poco de los entretelones, si él llegó al Niño de Urubu, si se encontraron antes del partido, un poco de los bastidores de la llegada de Jesús a Brasil. Gracias y buenas vacaciones desde ya. Está bien, gracias. Todavía no. Voy a aprovechar el premio del partido para ver si mañana vamos a cenar o almorzar. Es que hasta hoy siempre he estado trabajando y ya hablamos de esto. Cuando se trabaja a veces el tiempo es poco. Hoy fue el día de concentración. Ayer tuvimos entrenamiento en la tarde, anduve corriendo todo el tiempo, tuvimos que hacer el análisis del otro adversario, todos estos factores. Hubo poco tiempo, pero tuvimos esa posibilidad. Claro que queríamos estar juntos, porque una cosa es el fútbol, otra cosa es nuestra relación fuera del fútbol, y ustedes saben cómo es. Jesús en 2020, cuando se fue, hubo un fenómeno y yo vine para acá. Y él haciendo eso, él ya creía en mi trabajo en ese momento, que yo era la buena solución para el Flamengo. Al final no se dio, solo pasó en 2026. Buenas noches, Jardim, aquí. Sí, en la última conferencia dijiste que ibas a aprovechar este tiempo de entrenamiento para traer a algunos chicos de la cantera y poder observar más de cerca las fuerzas básicas. Hoy Leo lamentablemente sintió una molestia en el muslo, salió y pusiste a Juan Víctor. Durante la semana ya habías traído a algunos chicos. Quisiera saber cómo fue este primer contacto con esta mayor cantidad de chicos de la cantera en tus entrenamientos y qué esperas encontrar de calidad entre estos chicos que están en la categoría de base del Flamengo. Gracias.
Yo, como entrenador, siempre he tenido esa línea en mi carrera, que es prestar atención a los jóvenes de la cantera. Y aquí en el Flamengo, debido a estos partidos cada 3 días, no les dimos espacio en los partidos, pero sí les dimos atención en términos de análisis de lo que hicieron en el sub-20. Juan es un jugador que ha jugado mucho en el sub-20, es un jugador que el año pasado también entrenó aquí algún tiempo en el primer equipo. Y hoy yo también tenía dos opciones. O lo ponía atrás, hacía entrar al solo y pasaba al volante atrás como central, o creía y ponía al chico para hacerlo. En fin, como dije, no me gusta cambiar posiciones, o él está aquí y tengo que creer en él. En fin, como dije, Joao, sabes cuáles son las reglas, tienes que jugar tu fútbol y creo que el chico hizo un buen partido. No es por casualidad que él es de los mejores defensas centrales jóvenes del fútbol brasileño y me alegra por él y espero que esto sea el primer paso para que en el futuro juegue más y bien, porque siempre es la mía gran orientación. No es solo jugar, es jugar bien, es jugar más y jugar bien. Listo. Roque, columna do Fla, aquí a su derecha, aquí arriba. La derecha es para este lado. Usted lleva ya prácticamente 3 meses de trabajo, ¿verdad? Ya conoce bien al plantel del Flamengo y pensando en esta pausa por la Copa y también en la ventana de transferencias que viene después. ¿Qué puede decir y qué fue lo que pidió? Es sobre la necesidad de este plantel para la continuidad de la temporada, teniendo en cuenta esta disputa del campeonato brasileño, que en principio, ¿verdad? Hasta que el Palmeiras juegue hay una diferencia de 4 puntos, ¿no? Quitando el partido pendiente contra el Mirassol y también están los octavos de final contra el Cruzeiro en la Libertadores. En tu análisis, en este tiempo que ya llevas, ¿qué posiciones identificaste como necesarias para incorporar en esta ventana de transferencias? Bueno, en relación a la ventana de transferencias, una medida importante es saber cuál es el presupuesto que tenemos para invertir, ¿no? Porque a veces tenemos necesidades y vamos a ver si el presupuesto es suficiente para traer jugadores de la primera parte del área, de la segunda parte del área, jóvenes en qué vamos a apostar. Después de tener esa directriz, la idea es siempre reforzar al equipo con más calidad, ¿ok? No vamos a cambiar por cambiar, tenemos que cambiar por jugadores que puedan aportar algo que estos que no lo consiguen. Creo que en este momento en la media punta tenemos poco, está Arrascaeta. Y a veces juega ya Carrascal. Creo que podemos tener un jugador diferente ahí, un jugador diferente. Por eso Boto está trabajando en esa situación. Por lo demás, según cada posición, tenemos que sumar o bien más calidad o la misma calidad y mayor disponibilidad física. Esas dos variables. Jardín, buenas noches, canal de Mauro Santana. Quisiera que evaluaras el resultado del sorteo que ocurrió ayer de la llave del Flamengo en la Copa Libertadores de América y la ironía del destino poniendo al Cruzeiro, tu exclub, en el camino del Flamengo en el intento por el pentacampeonato. Sin duda, en la Libertadores, el sorteo nos emparejó con uno de los equipos que también tiene un objetivo fuerte en la Libertadores, reforzó el equipo este año. Es un equipo que ya viene armado de un año a otro, mantiene la estructura. Sabemos que va a ser un partido intenso, de ida y vuelta. Y nosotros, Flamengo, vamos a tener el objetivo de lograr contrarrestarlos, sabiendo que la decisión será aquí en el Maracaná, buscar hacer un buen partido en el Mineirão para después jugar aquí en el Maracaná. Pero una cosa que en este momento tengo en la cabeza es prepararme para los partidos contra Chapecoense e Internacional, esos primeros partidos, porque todavía no sé cuáles jugadores vamos a tener, porque en la Copa del Mundo nadie sabe cuándo serán eliminados los equipos. Nadie sabe todavía si los jugadores van a regresar sanos, si no van a regresar bien, si vienen de parones, todavía van a tener días de vacaciones. Esta parte para mí en este momento es mi enfoque y después sin duda me enfocaré en ese partido, pero cada cosa a su tiempo. Buenas noches, Jardín, Anás Bruno Castaña, Arena Fly, Zona Rubro Negra. Quisiera hablar hoy específicamente de Samuel Lino, que desde su llegada dio más libertad para que él juegue, para que venga de afuera hacia adentro, se mueva por todo el campo. Pero hoy, específicamente, mucha gente esperaba a Luis Araujo jugando por ahí, por el centro, ¿no? Como mediocampista, digamos así, y Samuel Lino, que fue por ahí e hizo un gran partido.
Quisiera que hablaras un poco de esa evolución de Samuel Lino desde su llegada, de esa libertad que le diste y también sobre la cuestión de su posición hoy, del partido que hizo jugando como mediocampista hoy, si quieres una opción más también para el futuro. Gracias. No, creo que nuestra opción en términos de la decisión del mediocampista hoy fue un jugador que permitiera encajar bien con Pedro. El objetivo, como vieron, Pedro flotó muchas veces, Lino entró entre líneas, Araujo flotó, entró Royal como mediocampista por derecha y teníamos ahí una dinámica de juego que queríamos proporcionar porque sabíamos que muchas veces los volantes del Curitiba presionaban a nuestros dos volantes y quedaba ahí espacio entre líneas, que eran los defensas centrales, que eran los que salían, y con este tipo de movimiento los defensas centrales siempre estaban fuera de posición, o presionaban adelante o les ganaban la espalda, y logramos esas buenas dinámicas que después aumentaron tras la expulsión. Con certeza, Lino es un jugador con estas características. Si se fijan, Arrasca también es un jugador que puede hacer estos movimientos que son importantes. Alrededor del delantero, y teniendo un delantero como Pedro, es importante que ese mediocampista sea un jugador que cree espacios, no solo por delante de la línea defensiva, sino también por detrás de la línea defensiva. Y eso fue lo que le pedí a Lino. Trabajamos durante los últimos 2 días esos movimientos por detrás de la línea defensiva y fue lo que terminó sucediendo. Y es importante a veces encajar a unos jugadores con otros para que las cosas funcionen. Mr. Isaac Andrade, Flavoy. De Flavos, aprovechando la pausa y haciendo una breve cronología desde el momento en que llegaste al Flamengo. El Flamengo venía de varios cambios de entrenadores y venía de varios momentos en los que parecía que la parte mental del equipo no se equilibraba. Y siempre hablas de las características de los jugadores, pero yo quería hablar un poco de tu característica emocional, la tranquilidad y el equilibrio que traes, al punto de que, por ejemplo, en la entrevista colectiva después del partido del Flamengo contra el Palmeiras, lograste transformar ese ambiente más tenso en un equipo más tranquilo. Eso hoy, dentro del Flamengo, ¿sientes que también es una característica tuya que llegó al punto de identificar personas que tenían comportamientos diferentes, que necesitaban trabajar y no afectar al grupo? ¿O hoy el Flamengo es un equipo más maduro, es un equipo más trabajado mentalmente? En primer lugar, si quieres hablar de mí individualmente, te voy a felicitar. Siempre voy a ser el mejor vestido aquí entre el público. En relación a mis características, creo que la edad me permite tener algo de madurez. Son muchos años entrenando jugadores, son muchos años en varios clubes. Me quita un poco la emoción, no la emoción del juego, porque vivo la emoción del juego, pero es la emoción de decidir a lo loco, ¿no? Lo que hoy es muy bueno, mañana ya es muy malo. Y esa madurez, esos 20, 30 años de carrera me permiten ver las cosas tal vez con mayor equilibrio. E incluso en términos personales suelo decirles a mis jugadores, a las personas que trabajan conmigo, que yo me tomo un día de luto cuando el equipo no gana. Al día siguiente no hablen mucho conmigo porque voy a tomarme ese día de luto, pero ese día de luto sirve para que al día siguiente yo tenga la capacidad de tener energía para darles a aquellos que trabajan conmigo. Y cuando digo trabajan, me refiero a los jugadores, al staff, esa es mi idea, porque creo que un ambiente positivo ayuda al trabajo de todos. Claro que también soy exigente y riguroso con las personas que trabajan conmigo, pero de una manera en la que tengo que ser educado y hacer que las personas entiendan lo que es el verdadero profesionalismo. El profesionalismo no es gritar, no es hablar fuerte, no. El profesionalismo es dar lo mejor de nosotros cada día, en cada momento. Y eso es lo que yo pretendo de los jugadores y de todo el personal que trabaja conmigo. Tal vez sea la edad que me permite esta forma de abordar las cosas de una forma más equilibrada, menos emocional. Pero claro que me pongo triste cuando pierdo. Y como viste el último día, a veces hay que llamar a las cosas por su nombre. Pero no me gusta estar fuera de mí en términos emocionales, porque cuando perdemos el equilibrio emocional, normalmente decimos tonterías de las que al día siguiente nos vamos a arrepentir. Buenas noches, Jardim, canal Setorista RN.
Quisiera saber, señor, si hizo algunos ajustes tácticos, vi al equipo marcando bien adelante con los laterales muy ofensivos, ¿verdad? Los mediocampistas también, llegando a veces con 7 u 8 jugadores al frente. Quisiera saber cuál era su intención. ¿Fue presionar al Curitiba para retener el balón? También me gustaría saber, el Flamengo hoy disparó 21 veces al arco e hizo 3 goles. Y quería saber si hay algunos ajustes por hacer o si usted cree que naturalmente esos goles van a ir saliendo con el tiempo. No, en relación a la estrategia, sí. La estrategia fue la misma que hace 3 días y hace 6 días contra el Palmeiras. Era no dejar jugar, era ser asfixiantes, porque en nuestra casa, en el Maracaná, tenemos que imponernos a nuestros adversarios, no podemos darles confianza. En cuanto a situaciones, creamos varias, como creamos contra el Cusco, como creamos contra el Palmeiras, cuando estábamos 11 contra 11. La finalización todavía no está al nivel que me gustaría con certeza. Incluso hoy robamos 4 o 5 balones en la salida de balón. Si tuviéramos un poco más de claridad y detalle en el último toque, podríamos haber hecho 1 o 2 goles más desde el principio. Al final no pasó, pero también creo que los jugadores están esforzándose. Todos están esforzándose por crear, todos están esforzándose por recuperar el balón como equipo. ¿Recuerdas que al principio cuando llegué decían, porque teníamos jugadores que no presionaban? No, nuestros jugadores saben presionar, nuestros jugadores entienden que tenemos que presionar juntos y como colectivo. No presionan solos mientras los otros se quedan esperando. Y esa reacción para nosotros es importante y representa una parte de lo que yo creo en el fútbol. Jugar en un equipo grande es no dejar que el adversario piense, no es bajar el bloque, dejar que el adversario piense y decida. Y creo que los jugadores poco a poco están logrando incorporar esa idea y ese comportamiento es más un comportamiento en términos generales. Buenas noches, Jardín. Soy Rodrigo Cerqueira de TV Globo. Hoy Lino tuvo una gran participación, él viene evolucionando cada vez más. Al igual que Plata, en los últimos partidos también ha evolucionado. Son dos jugadores que recibieron muchas críticas de la afición. Sí, Plata incluso llegó a quedarse fuera en algún momento de la lista de convocados y lograste recuperarlos hasta el punto de que hoy son fundamentales para Flamengo. Entonces, me gustaría que hablaras un poco sobre tu trabajo de recuperación con ellos y qué fue fundamental para que estos jugadores estén rindiendo tanto como lo están haciendo ahora. Gracias. Es así cuando anteriormente estaba hablando sobre la combinación entre dos jugadores, que es cuando uno tiene unas características y el otro tiene otras, como quiero con Lino y Pedro, por ejemplo. Pero como entrenador también tengo que observar a los jugadores y saber cuáles son sus características y lograr ponerlos en un buen ambiente, en un buen hábitat, para que desarrollen sus mejores características, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Me refiero a Lino, me refiero a Plata, por motivos diferentes. A veces no estaban en el mejor hábitat para desarrollar sus características. Plata un poquito fuera de lo que ya dije, que era las reglas y la estrategia colectiva del equipo, que en el primer periodo él estuvo fuera y después empezó a hacer lo que queríamos y por eso su crecimiento. Y Lino porque dejó de jugar también sobre la línea, solo en dribles, y se involucró en otros movimientos que le gustan, que son movimientos de atacar el espacio, movimientos de venir a recibir, y eso le permitió ir hacia su hábitat natural y a su evolución. Pero vuelvo a decir algo importante, no es el entrenador quien es importante en el desempeño de los jugadores, son los jugadores quienes tienen la capacidad de entender las ideas y ponerse a un mejor nivel, y eso fue lo que pasó con Plata, con Lino y con otros, que es lo que ha estado pasando. Aquí, buenas noches, Leonardo, ¿todo bien? Mi pregunta sería incluso en relación al regreso de Rossi, la titularidad, él que no jugó contra el equipo de Cusco a mitad de semana, pero retomando lo que dijiste al colega en relación todavía sobre refuerzos, yo sé que obviamente no vas a revelar nombres, pero mencionaste el mediocampo, el posicionamiento en relación a Carrascal y a Rascaeta. Te pregunto en relación al ataque, hoy el Flamengo tiene a Pedro Guilherme como jugador de referencia, y el Flamengo no tiene sustituto, ya sea en cuanto a sus características o un jugador que sea letal tanto como él. Aprovechando este momento del mercado de pases, sí, también has hablado con Boto sobre esto. ¿Qué delantero, qué característica buscas cubrir? Siempre resaltando que tomaste el trabajo en marcha y que aún no tienes jugadores que hayas indicado como actual entrenador del Flamengo.
Quisiera saber cuál es la característica y si realmente la posición del ataque, además del mediocampo, como mencionaste, es una carencia, un hueco, que has estado conversando con Boto. ¿Y qué tipo de característica debe tener ese delantero en caso de que lo busques para desempeñar su papel como atacante del Flamengo? Es así, es. Si yo como entrenador, si tuviera que elegir un delantero para el equipo, o si esa fuera nuestra prioridad, elegir un delantero, ¿qué elegiría yo? Yo elegiría uno a medio camino entre Pedro y Bruno, un jugador que viniera a apoyar, pero que también jugara a la espalda. ¿Para qué? Para que yo tenga tres soluciones dentro de la estructura del equipo, y esa era mi solución como entrenador, que es poco lo que hace Lino también, que Lino hace, por eso es una situación buena. Fue también esto fue muy bueno para que nos diéramos cuenta de que tenemos ahí otra solución para jugar ahí como segundo delantero, media punta, porque tenemos que crear soluciones. Porque en el lado izquierdo, nuestro lado izquierdo está muy sobrecargado, tenemos jugadores como Bruno, tenemos a Alassian que también puede jugar por ahí, tenemos a Cebola que también le gusta jugar por ahí, y tenemos mucha gente de ese lado, y del lado derecho es donde tenemos menos gente. Por eso me gusta completar el plantel de forma equilibrada para que tengamos soluciones para las diversas situaciones del juego, para los diferentes rivales y para los distintos momentos. Por eso, si tuviera que elegir delanteros, me gusta tener tres delanteros diferentes. Eso es para dar... no quiero un delantero igual a Pedro, porque igual a Pedro ya tengo a Pedro, igual a Bruno ya tengo a Bruno, ¿verdad? Por eso esa era mi indicación. Aquí Jardín, buenas noches, Marcos Martiño desde Canadá con la SRN. Dentro de ese proceso de evaluación de posibles perfiles de contrataciones del Flamengo, ¿existe un debate dentro de la afición del Flamengo sobre rejuvenecer el plantel? Contratar jugadores más jóvenes para equilibrar un poco el promedio de edad. ¿Tú también consideras eso fundamental dentro del proceso de evaluación? ¿O lo que realmente prevalece es la condición del atleta para rendir independientemente de la edad? Yo anteriormente en la pregunta de tu compañero respondí que o traemos jugadores con características diferentes que no tenemos, o traemos jugadores de posición por posición que sean mejores que los nuestros, o traemos jugadores del mismo nivel pero con mejor condición física. Y cuando digo mejor condición física no quiero decir que tengan 18 años, quiero decir que tengan mejor condición física. Tal vez no sean jugadores de mucha edad, jugadores que puedan competir durante algún tiempo. Y eso forma parte de lo que es la planeación de todos los grandes equipos, que poco a poco van integrando jóvenes, o cuando digo jóvenes, a veces un jugador de 20 o 25 años todavía es joven, ¿no? En este plantel, en nuestro plantel, un jugador de 20 o 25 años todavía juega. Jugadores que a mediano plazo y actualmente y en el futuro próximo, aunque el proyecto no sea el proyecto de Jardín, porque en el fútbol yo dependo de resultados, pero el proyecto del Flamengo tiene que tener ya algunas piezas, porque este año los jugadores el año pasado los jugadores tenían una edad, este año tienen otra, pero para el próximo año van a tener aún más, y tiene que haber alguien ya acompañándolos para que en el futuro no pase como un castillo de naipes, se cae todo y miras a la base y no hay nada. Por eso esa es una idea que tiene que pasar para la directiva, pero no es solo el proyecto para el equipo del Jardín, es un proyecto para cualquier equipo, que por lo que ustedes comentaron del Cruzeiro, el Cruzeiro el año pasado fue a buscar 5 jugadores, todos jóvenes, que ya empezaron a jugar poco a poco, principalmente en la segunda parte de la temporada. Este año muchos de ellos ya están jugando, ya son piezas importantes porque es el crecimiento natural. Yo suelo decir esto, un jugador de 35 años para el próximo año la tendencia es que su temporada sea más baja, es una tendencia. 33 de 34 sea más baja, esto es una tendencia. Ok, no estoy diciendo que sea siempre, pero existe una excepción, claro que existe una excepción, pero es una tendencia. Pero un jugador de 23 años o 22 años, la tendencia es que en la siguiente temporada sea mejor. También es una tendencia de crecimiento. Pero esto no se trata del Flamengo, estamos hablando de fútbol, estamos aquí hablando de fútbol. Hola Leo, ¿todo bien? David Sharp, felicidades por la victoria. Sí, de antenados en la jugada. Déjame preguntarte rápidamente sobre la pelota parada del Flamengo, porque mucha gente ha criticado que en este momento tanto la defensiva como la ofensiva ya no están tan bien. El año pasado era un punto muy elogiado la pelota parada del Flamengo, ¿verdad? ¿Y cómo has estado trabajando, cómo has estado viendo este aspecto, ¿verdad? De la pelota parada, tanto ofensiva como defensiva,
Y sobre Lino, rapidito, si puedes responder, ¿es Lino que es tan versátil y juega tan bien en la creación de jugadas, construyendo jugadas, un jugador tan bueno para asociarse en el juego? ¿No lo ves jugando como lateral izquierdo en algún momento improvisado? Bueno, en relación a Lino, yo creo que hay consenso en que no lo vamos a poner de lateral y sacar a un jugador que ya nos da muchas soluciones al frente. No vamos a crear más jugadores que en la lateral izquierda. A veces queremos la cobija, queremos jalarla de un lado para cubrir el otro. No, si él es bueno haciendo eso, no vamos a cambiarlo. Él tiene 2 o 3 posiciones al frente en las que puede jugar. En relación con la otra pregunta era sobre balón parado. Y no tengo los números aquí, sabes que trabajo mucho con estadísticas. A veces la gente me critica por hablar de estadísticas, pero el número de jugadas a balón parado, en nuestro último partido contra el Cusco, hicimos un gol de balón parado, no lo tengo exacto, ya no era muy alto, pero hoy en día, por ejemplo, las ofensivas. Nuestro mejor cobrador de jugadas a balón parado, que es Arrascaeta, ha estado fuera ya desde hace algún tiempo y eso lo sentimos en las ofensivas, nos crea una dificultad muy grande, porque no hay nadie que se compare a la calidad de Arrascaeta del plantel en las jugadas a balón parado. Hay algunos que cobran bien, pero él lo hace muy bien. Por eso, en términos ofensivos, pasa eso. En términos defensivos, seguro que sufrimos 3 o 4 goles. No, tampoco tengo datos porque no me preparé para esa pregunta, pero para la próxima conferencia ya le puedo dar los datos si estamos mejor o si estamos peor. Y no sé y no voy a inventar, pero creo que no hay mucha diferencia en mi opinión. Solo aquí con el análisis que he hecho, bueno, estamos trabajando defensivamente para que seamos competentes en este tipo de jugadas y a veces por un detalle u otro hemos sufrido alguna jugada a balón parado, pero con certeza es algo que trabajamos. De eso no tengo dudas, que todas las semanas trabajamos jugadas a balón parado, ofensivas y defensivas. Gracias a ustedes. Y ahora les voy a dar un descanso por un tiempo